La Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los Tres Años, inició el 17 de diciembre de 1857 y terminó el 1 de enero de 1861. Fue cuando Juárez entró a la capital. Esta guerra fue un conflicto armado que se le dio entre liberales y conservadores. La Guerra de Reforma inició cuando el conservador Félix Zuluaga dio a conocer el Plan de Tacubaya, que demandaba la abrogación de la aprobada Constitución Liberal de 1857, la permanencia de Ignacio Coufort de la presidencia y la convocatoria de un Congreso extraordinario, encargado de la elaboración de una nueva Carta Constitucional de corte conservadora, que garantizara los verdaderos intereses del pueblo. La Guerra de Reforma se divide en tres etapas. La primera de ellas comenzó con el inicio de hostilidades en febrero y finaliza 2 meses más tarde, en abril de ese mismo año, en 1858. El ejército conservador al mando del general Luis G. Osoyo logra sendos triunfos en los campos de batalla, que por lo general están alejados de los centros de población. Tras una serie de derrotas, Benito Juárez debe abandonar el país por temor a ser capturado. La segunda etapa de la Guerra de Reforma se dio desde mayo de 1858 a junio de 1860, la etapa más larga del conflicto. El gobierno liberal consigue un equilibrio de fuerzas entre los conservadores. Las batallas normalmente se efectúan alejadas de los centros urbanos, en zonas abiertas. Hay derrotas liberales, pero también suceden derrotas conservadoras. Las derrotas constitucionales eran de consecuencia en esta etapa. Las victorias del ejército conservador cada vez se hicieron más raras y por lo tanto ese equilibrio se fue convirtiendo en una insípide ventaja liberal. La etapa de la Guerra de Reforma duró de enero a junio de 1861. El ejército del gobierno liberal de Benito Juárez consiguió conquistar las importantes plazas que estaban en manos de los conservadores. El 22 de diciembre de 1860, en las inmediaciones de San Miguel Calpulalpan, se libró la última batalla de la guerra. El día 11 de enero de 1861, Benito Juárez hizo su entrada en la capital mexicana y organizó un nuevo gabinete. Tras proclamar las elecciones, se convirtió en el presidente del país. Los militares que tomaron parte contra los constitucionalistas fueron dados de baja permanentemente. Segundo Imperio Mexicano. También conocido como el Imperio de Maximiliano en México, fue un régimen de gobierno monárquico instaurado en dicho país entre 1864 a 1867, como producto de la segunda intervención francesa en México, y a la cabeza de este imperio estuvo Fernando Maximiliano de Habsburgo. Fernando Maximiliano de Habsburgo fue coronado como Maximiliano I, emperador de México. Nació en 1832 y murió en 1867. Era el archiduque de Austria, hermano del emperador Francisco José de Austria en Hungría y parte de la poderosa Casa de Habsburgo. Fue un militar y apasionado viajero que renunció a sus derechos reales en Europa para asumir el trono del Segundo Imperio de México a los 32 años de edad. Proclamación del Imperio. El Segundo Imperio Mexicano nació como un intento del emperador francés Napoleón III de fortalecer el papel de Francia como nación poderosa y con múltiples aliados, para luego enfrentarse a su gran enemigo, el Imperio Alemán. Una comisión de personas relacionadas con el Partido Conservador de México y la Iglesia Católica, a disgusto con el gobierno de Benito Juárez y en la franca oposición a la Constitución de 1857, llegó en 1863 al castillo de Miramar en el Trieste, Italia. Allí se entrevistaron con el archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador austriaco Francisco José I. El 10 de julio de 1863, la Junta de Notables emitió el siguiente dictamen, en el cual se proclamaba el Imperio Mexicano. Primero, la nación mexicana adopta por forma de gobierno la monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe católico. Segundo, el soberano tomará el título de emperador de México. Tercero, la corona imperial de México se ofrece al príncipe Maximiliano, archiduque de Austria, para sí y sus descendientes. Cuarto, en caso que por circunstancias imposibles de prever, el archiduque Maximiliano no llegase a tomar posesión del trono que se le ofrece, la nación mexicana se remite a la benevolencia de Napoleón III, emperador de los franceses, para que le indique otro príncipe católico. Sistema político del Imperio de Maximiliano. El estatus provisional del Imperio Mexicano, promulgado el 10 de abril de 1865, establecía como sistema de gobierno, como ya lo mencioné, la monarquía moderada, hereditaria, teniendo como cabeza a un emperador, quien simbolizaba la soberanía nacional
y era jefe del poder ejecutivo, el cual debía ejercer a través de un gobierno constituido por un consejo de ministros encargados de distintos aspectos de la vida pública del país. División territorial del Imperio de Maximiliano. En el decreto del 3 de marzo de 1865, el emperador Maximiliano I reorganizó territorialmente el país de la siguiente manera. El territorio nacional se dividiría en 50 estados o departamentos. Estos estados se subdividirían en base a límites naturales. Se organizaría el territorio de manera que cada departamento contara con una relativa igualdad de recursos, elementos geográficos y elementos climáticos para garantizar cierta igualdad económica y poblacional. Gobierno de los departamentos. La administración de los departamentos del imperio quedó en manos de prefectos que debían ser nombrados y responder a la autoridad del emperador. Estos tenían que organizar consejos de gobierno departamentales que atendieran asuntos de la economía y aspecto social local. Los departamentos a la vez se componían de dos subdivisiones: los distritos y los municipios, que habían de contar con sus propios órganos de gobierno y eran encargados de los aspectos más inmediatos y locales de la vida pública. Todos los cargos locales, salvo los comisarios y prefectos departamentales, serían electos mediante voto popular directo. Situación económica del Imperio Maximiliano. La economía fue una de las grandes debilidades del imperio, que apresuraron a su caída. El imperio dependía militar y financieramente de la corona napoleónica, a punto tal que el séquito de Maximiliano llevaba contadores franceses para vigilar la administración de los dineros. Dado que no se confiaba en los mexicanos para administrar las finanzas, los emisarios extranjeros gobernaron las arcas imperiales y no lo hicieron con un empeño particular en estabilizar el trono imperial. Esto fue determinante en la medida en que las arcas imperiales francesas tampoco estuvieron en mucho mejor estado hasta 1866, en el marco de su conflicto con Prusia y de las presiones de los Estados Unidos, por lo que los frecuentes préstamos otorgados al Imperio Maximiliano empezaron a escasear. Finalmente, la corona francesa retiraría su ayuda prometida a México y dejaría el reciente imperio sostenerse por su propia cuenta, y no duraría demasiado en su intento. Personajes del Segundo Imperio Mexicano. Benito Juárez, hombre que desertó del poder que ostentaba en el mes de mayo de 1863, un poco antes de que se iniciara la ocupación por parte de los franceses. Napoleón III. Fue emperador de Francia para la época. Este monarca tenía un ferviente deseo de extender la monarquía francesa por otros espacios geográficos y muy especialmente hacia México, y derrotar el control estadounidense en la región mexicana. Frédéric Fauré. Comandante de las tropas invasoras francesas, este líder militar conformó una junta de gobierno. Su misión era instaurar la hegemonía monárquica mediante la designación de un grupo representativo que dirigiera a la nación azteca. Mariano Salas. Este personaje asumió también funciones en el nuevo gobierno conformado, funciones como la formación militar. José María Gutiérrez de Estrada. Cumplió funciones de canciller o diplomático y encabezó la comisión enviada a hacer la propuesta a Maximiliano I. La emperatriz Carlota. La consorte de Maximiliano o la esposa de Maximiliano, la emperatriz Carlota, princesa belga conocida como Carlota de México, fue célebre durante este periodo por ser considerada la mujer más hermosa del país. En su intento por ayudar al desfallecimiento imperial de Maximiliano, se marchó a Europa a entrevistarse con la nobleza francesa y con el mismísimo Papa Pío IX, y esto no tuvo éxito. Durante ese periodo empezó a exhibir síntomas de paranoia y delirios de persecución, clamando que deseaban envenenarla y bebiendo agua de las fuentes públicas de Roma. Finalmente, fusilado ya su marido y derrumbar el imperio, fue asistida médicamente y confinada al castillo de Miramar, luego al castillo de Bouchout en Francia, y sin embargo terminó sus días en 1927, siendo una de las mujeres más ricas del mundo. Pérdida del apoyo europeo. La situación internacional era compleja para el imperio Maximiliano. Dependiendo de los favores del trono francés de Napoleón el Pequeño, así se le llamaba. Al mismo tiempo, Francia se enfrentaba a Prusia en la guerra austro-prusiana y retiró su apoyo paulatinamente o lentamente al imperio Maximiliano, dejándolo financieramente en la quiebra y militarmente debilitado.
Caída del Imperio Maximiliano. En 1867, las fuerzas liberales de Juárez asediaron la ciudad de Querétaro, defendida por el reformado ejército conservador bajo el comando de Mariano Escobedo. Al mismo tiempo, Ciudad de México era sitiada por las tropas de Porfirio Díaz, impidiendo el refuerzo de las tropas en Querétaro, a donde había huido el emperador hacía poco. La toma de ambas ciudades representó el fin del imperio de Maximiliano. Prosigo. Otro factor que ayudó al desvanecimiento del Segundo Imperio de México fue la falta de apoyo de la Iglesia Católica, e inclusive los mismos liberales quienes advirtieron en peligro de los intereses particulares, por lo que pidieron la vuelta del gobierno de Benito Juárez. Estados Unidos también jugó un papel importante en el desplome del Segundo Imperio Mexicano, ya que a esta nación le convenía que los republicanos se mantuvieran en el poder de Patria Mexicana, por lo cual ayudó a esa nación en la recuperación de territorios conquistados por Francia. Fusilamiento en el Monte de las Campanas. Perdido ya el imperio, Maximiliano fue aprehendido en Querétaro y sentenciado por un tribunal militar al fusilamiento, junto con 2 generales conservadores al mando del ejército. Su ejecución fue aprobada por Juárez y se llevó a cabo en el Cerro de las Campanas, también conocido como el Cerro de las Tres Cruces. Se dice que sus últimas palabras fueron: "Pobre Carlota". La intervención francesa, o también conocida como la invasión francesa. Tras las guerras de reforma, el país quedó sumergido en una gran falta de recursos. Así que el Congreso de la República decretó el 17 de julio de 1861 que todas las deudas externas se cancelaran, lo que inconformó mucho a Francia, España e Inglaterra, pero México hizo caso omiso. Los conservadores de México vieron las dificultades del gobierno de Benito Juárez, por lo cual decidieron actuar y así conseguir su régimen monárquico. Los países extranjeros el 31 de octubre de 1861 enviaron un convenio para capturar las principales fortalezas militares de las costas mexicanas y así cobrar la deuda. El gobierno mexicano, su principal característica no fue de que quisiera cancelar las deudas, sino que quería extenderlas un poco más porque se querían recuperar de la guerra civil de la Reforma. Pero después de esto, las 3 potencias europeas firmaron un convenio en Londres. La escuadra española llegó en Veracruz el 8 de diciembre de 1861, los ingleses el 6 de enero de 1862 y los franceses aclararon el día siguiente. El gobierno mexicano designó al general Manuel Doblado para negociar con los intervencionistas. Los franceses arribaron en Amozoc el 4 de mayo. En este sitio, Lorenzes recibió información sobre el plan de defensa del general Zaragoza y el general Juan Nepomuceno Almonte. Así que el general Zaragoza dispuso sus tropas en 4 brigadas de infantería, en el cual su orden es el siguiente: Brigada Berriozábal, conformada por 1082 hombres; Brigada La Madrid, conformada por 1020 hombres; la Brigada Negrete, conformada por 1000 hombres; la Brigada Díaz, conformada por 518 hombres, 550 artilleros y una caballería de 4.852 elementos, lo cual es un número muy extenso. En la diapositiva verán una imagen de lo que es Amozoc, Puebla, imagen actual, no de esa época. Dictamen. El ejército francés, el 10 de junio, entró a la Ciudad de México. Un mes después, o sea, el 10 de julio, la Asamblea de Notables, convocada por el general Elías Federico Forey, dio lectura al dictamen con las siguientes proposiciones. 1. La nación mexicana adopta por forma de gobierno la monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe católico. 2. Que el soberano tomaría el título de emperador de México. 3. Que la corona imperial se ofrecería al príncipe Fernando Maximiliano, archiduque de Austria, para sí y sus descendientes. 4. Que en el caso de que por circunstancias de prever no llegase a tomar posesión del trono, la nación mexicana se remitirá a la benevolencia del emperador de los franceses, para que le indique otro príncipe católico. O sea, se hacían un desmadre por los reyes, porque si no era un descendiente de Maximiliano, eran los franceses. El resultado no fue tan favorable para los mexicanos, pese a que ganaron esta guerra. Los resultados fueron: victoria mexicana republicana, la retirada de los franceses, el fin del Segundo Imperio Mexicano, pero una consecuencia muy grande fue de que murieron más de 300,000 mexicanos. Beligerantes. Los beligerantes son los bandos que hay en una guerra, como así poderlo decir. El bando 1, en este caso el de los mexicanos, fue formado por la República Federal de México, los republicanos liberales, con ayuda del ejército norteamericano, o sea, Estados Unidos. El bando 2, en este caso los franceses, fueron el Segundo Imperio francés, el Segundo Imperio mexicano,
los conservadores mexicanos con ayuda de España y el Reino Unido. Sé que puede sonar extraño de que mexicanos estén en el bando de los franceses, pero tengan en cuenta que estos mexicanos apoyaban al régimen francés, ya que, como dice su nombre, eran conservadores. Ellos creían en la monarquía y los franceses querían establecer una monarquía. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Gracias por escucharnos.